Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 1 al 5 y 9 al 15. El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Entonces dijo el Señor a Moisés: «Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente». Moisés le dijo a Aarón: «Di a la comunidad de los israelitas: vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes». Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor, que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés: «He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios». Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío. Al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: «¿Qué es esto?», pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: «Este es el pan que el Señor les da por alimento». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 77 y el responsorio es: «El Señor les dio pan del cielo». El Señor les dio pan del cielo. Quisieron poner a prueba a Dios, pidiendo comida a su capricho, y murmuraban contra él diciendo: ¿podrá Dios prepararnos un banquete en el desierto? Entonces el Señor mandó a las nubes que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste que envió como alimento. Así el hombre comió pan de ángeles. Dios le dio de comer en abundancia. Hizo soplar desde el cielo el viento, y dirigió con su fuerza al viento sur. Hizo llover carne como una polvoreda, y que llovieran aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento, en torno a sus tiendas de campaña. El Señor les dio pan del cielo. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 13, versículos 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca
donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ya el pueblo de Dios ha sido sacado por la mano fuerte de Dios de la esclavitud de Egipto y ahora se han introducido al desierto, en el cual vagarán casi por 40 años. Esto nos da una imagen, yo creo que muy buena, acerca de cómo se entiende la vida en el Antiguo Testamento. Y hay una tensión entre la jornada misma, o sea, la trayectoria en el desierto, y el fin de la jornada. Y a veces se habla del fin de la jornada como la tierra prometida. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios dará, porque Dios lo ha prometido. Y el otro lado de esta tensión es de que la vida es una jornada y que es dentro de la jornada donde se encuentra el sentido de la vida. El final está en manos de Dios, pero lo que está en manos de nosotros es cómo respondemos a esta relación a la cual Dios nos invita en la jornada de la vida, y que la jornada misma es el sentido, puesto que el final de la jornada está en manos de Dios. Y esto es parte, yo creo, de lo que esta lectura nos habla. Nos da un periodo de un mes que ya ha pasado, donde el pueblo de Dios ya ha salido de Egipto, han cruzado el mar y ahora tienen un mes en este caminar, que es el principio, y este caminar también refleja dónde se encuentra Israel, cuál es el estado de Israel. Y para mí lo que tiene sentido es de que este caminar, esta jornada de Israel con Dios, pues manifiesta la madurez de Israel mismo, que es como un niño que aún no conoce a su padre, a su madre, que aún no conoce a su Dios, y que por tanto, pues su forma de comportarse es como de un niño que tiene una memoria muy corta, que no recuerda los bienes que ha recibido el día anterior, la semana anterior, y solamente vive en el presente. Y esto será parte de lo que refleja el pueblo de Dios en su relación con el Dios que los ha liberado de la esclavitud de Egipto. Dice, el día 15 del segundo mes, o sea, ya ha pasado un mes desde que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Así que en vez de irse directamente a la tierra prometida, que es un tramo mucho más corto, Dios, por medio de Moisés, decide llevar a Israel en una trayectoria de 40 años. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Dios decidió hacer esto, no? Repito, porque la jornada misma refleja el caminar, de que lo importante es de cómo se vive esta relación de confianza, de intimidad con Dios,
en el caminar de la vida en vez de simplemente enfocarnos en el fin. El fin sería la tierra prometida, pero ir directamente a la tierra prometida es no haber entablado esa madurez, ese conocimiento de Dios, y también por la cantidad de pueblos que están entre Egipto y la tierra prometida, y que por tanto si se hubieran ido directo de Egipto a la tierra prometida, se hubieran topado con muchos otros pueblos que les haría la guerra al pueblo de Israel. Así que Dios decide llevarlos por una trayectoria mucho más larga, 40 años, pero que esos 40 años reflejará el enamoramiento de Dios con su pueblo y de su pueblo con su Dios, de madurar en esa relación y de conocer aquel Dios que los llamó desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, y ahora este Dios empieza a conocer a su pueblo más cercamente, y también el pueblo de Dios empieza a crecer en confianza y en conocimiento de este Dios que con brazo fuerte los ha sacado de la esclavitud de Egipto. Así que esta trayectoria de 40 años en el desierto no es simplemente un tema de que Dios no lo pensó muy bien, sino que es un periodo de crecimiento, es un periodo de maduración, lo cual también refleja nuestro propio peregrinar con Dios, ¿no? Si nos damos cuenta, nuestra experiencia con Dios cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando somos adultos, cuando ya estamos en una edad más madura y en la vejez, son etapas muy diferentes, y nuestra experiencia de Dios es muy diferente según esa etapa de nuestra vida. Pues igualmente la podemos ver reflejada en estos 40 años de jornada del pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Toda la comunidad, dice la lectura, de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estas palabras de queja del pueblo de Israel manifiesta una exageración que no encaja con la realidad de ellos, ¿no? De que se sentaban a comer ollas de carne. Un pueblo esclavizado no comía de esa manera, ¿no? Y que comíamos pan hasta saciarnos. Es una exageración que no encaja con la realidad de un pueblo que vive en la esclavitud. Aquí describe una realidad de un pueblo que vive en libertad, de un pueblo que vive con abundancia, y esa no era la realidad del pueblo de Israel esclavizado en Egipto. De otra manera, no hubieran levantado la voz a Dios en exigir justicia, en exigir de que Dios los liberara de ese sufrimiento. Dice: entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente. Aquí Dios prepara para darles el maná del cielo, y el pueblo recogerá solamente lo que necesite cada día. Y aquí se refleja este sentido de confianza en el Dios que provee. El Dios que los ha llamado, el Dios que los ha liberado, es el Dios que provee. Y así que Dios les manda que solamente tomen lo que necesitan de cada día. O sea, de que confíen día a día de que Dios proveerá. Y que en el sexto día recogen el doble, porque el séptimo es el día sábado y en el día sábado no se trabaja. Así que el día sexto recogerán lo del día sexto, y para el día séptimo, el sábado, que es el día de descanso. Así que Dios, con estas instrucciones, provee también para el cumplimiento de guardar el sábado sagradamente. Moisés le dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. Este es el pilar de nube
símbolo de la presencia de Dios, que también está manifestado en otro pilar, el pilar de fuego, que va acompañando constantemente al pueblo de Dios en esta trayectoria hacia la tierra prometida. El Señor le dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía. Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquí está el Señor respondiendo a las quejas del pueblo a que sienten hambre, ¿no? Y en estas quejas del pueblo de Dios, podemos ver claramente en dónde se encuentra el pueblo de Dios en su caminar con Dios. Y por lo menos para mí, lo que reflejan estas quejas y la forma en que expresan estas quejas es como la de una criatura, un niño, una niña, 4, 5, 6 años, que tiene una mentalidad, una memoria muy corta, que viven solamente en el presente. Si ayer recibieron algo bueno, si la semana pasada recibieron algo bueno, hoy ya no lo recuerdan, porque ya el pasado es pasado y ahora la urgencia que tienen es el presente, ¿no? Y esta es la actitud, es lo que refleja el pueblo de Dios con estas quejas. No recuerdan ya, parece que les vale muy poco la experiencia de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y mejor preferían vivir como esclavos en Egipto que vivir libres en relación con el Señor. Y esta es, repito, esta es la experiencia de niños, de criaturas, de niños y niñas que en una edad tierna pues tienen un pobre sentido de apreciación de lo que reciben. Si hoy les das un juguete, ese juguete les dará gozo por un corto tiempo, ya mañana pedirán y exigirán otro juguete porque ya se aburrieron con el que les diste ayer o la semana pasada. Igualmente el pueblo de Israel parece que no aprecia nada lo que Dios ha hecho por ellos al darles libertad y ahora guiándolos, encaminándolos hacia la tierra prometida. El pueblo de Dios no sabe cuánto tiempo van a caminar, pero repito, el cuánto tiempo no importa, es la trayectoria de la relación con Dios. Así que este caminar en el desierto es la oportunidad del pueblo de Israel que empiece a conocer a su Dios, que empiece a madurar en su relación con Dios, que empiece a ver que su vida, que su trayectoria hacia el futuro depende de su relación con Dios, de su fidelidad con Dios, de su entrega al Dios quien en amor los ha criado, en amor los sostiene, en amor los ha liberado y en amor los llama. Lo cual ahí entramos también nosotros. ¿Cómo manifestamos esta alianza, esta relación con Dios? Dice la lectura: aquella misma tarde una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Dicen los comentaristas del Antiguo Testamento que este es un fenómeno que aún hoy en día se ve en el monte de Sinaí, en el desierto del Sinaí, que cierto líquido de cierto arbusto por la mañana se queda en las plantas y cuando sale el sol se evapora y después queda ese como polvo, y que a esto hace referencia este fenómeno del maná, y que también las bandadas de codornices aún hoy en día son común en el desierto del Sinaí. Pero todo esto es visto, aunque sean eventos naturales que se ven en naturaleza, pues son interpretados por medio del lente de la fe. Repito, el Antiguo Testamento no es un libro de historia tal y como conocemos la historia nosotros. Es un libro que interpreta los eventos de la historia por medio del lente de la fe, por medio del lente de la alianza, de la relación de Dios caminando con su pueblo. Y es así como hemos de entenderlo. No simplemente que si esto ocurrió
como lo describen, es una pregunta equivocada. La pregunta que tiene sentido es, ¿qué significa esto? ¿Qué significó esto para ellos en aquellos tiempos? ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día? Es la pregunta apropiada y correcta a hacer al Antiguo Testamento y no si esto ocurrió tal y como lo describe. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Y a estas palabras, este es el pan que el Señor les da por alimento, deben de resonar en nosotros, pues son palabras que después el evangelista Juan nos repetirá de una forma diferente, puesto que Cristo es el pan bajado del cielo. Así que estas palabras de Moisés prefiguran lo que después escucharemos por parte del evangelista Juan en torno a Cristo, el pan de vida bajado del cielo. Dios que se da, que se entrega para nosotros, para alimentarnos, para fortalecernos, para que podamos no solamente rendir en la jornada de la vida, sino también para fortalecer nuestra alma, para fortalecer nuestro ser y así poder rendirle a Él gloria, rendirle a Él fidelidad, rendirle a Él un testimonio de que hay un Dios entre nosotros y que nosotros somos sus hijos o hijas, para revelar ante el mundo que hay un Dios y que nosotros somos sus testigos. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde empezamos el tercer de 5 discursos que encontramos en Mateo. Así que este es el tercer discurso donde Jesús, según el evangelista Mateo, lo enfoca en las parábolas del reino. Y en este tercer discurso Mateo pondrá 7 parábolas. Y el número 7 es un número muy simbólico para Mateo. Es reflejado en diferentes formas. En las bienaventuranzas son 7 secciones del Evangelio, son 5 discursos, después le añades el discurso de la infancia de Jesús y el discurso después de la resurrección y suman 7 partes claramente identificadas en el Evangelio de Mateo. También hay otros temas, secciones que reflejan el número 7. Por ejemplo, cuando Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi prójimo? 7 veces. Jesús dice, no, 7 veces por 7. Y esto refleja este significado muy profundo en la mentalidad de Mateo. El número 7 refleja plenitud, ¿no? Y como buen judío, pues es un número muy simbólico conectado con la numerología y el sentido de los números en la mentalidad hebrea. Dice el Evangelio de hoy, un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Así que Jesús sale de la casa, podemos pensar que quizás sea en Cafarnaún, no nos dice dónde, y va por la orilla del lago y se le empieza a acumular, a rodear tal multitud que no tiene por dónde acercarse a ellos, y se sube a una barca, se aleja un poco de la orilla y desde la barca predica a la gente que queda en la orilla, ¿no? Esta es la imagen que podemos crear en nuestra mente. Se reunió en torno suya tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Así que esta es la primera y la más larga de las parábolas que tenemos en este tercer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y esta parábola del sembrador, pues es la más extensa y la cual Jesús no solamente nos dará la parábola, sino también el evangelista nos hablará el por qué Jesús habla en parábolas y después dará el significado de esta parábola.
Así que es muy interesante cómo Mateo organiza este discurso, este tercer discurso de Jesús. Dice, una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Así que aquí, en esta primera de 7 parábolas, Jesús nos introducirá al tema del reino de Dios en parábolas, lo cual para nosotros es la introducción de cómo somos llamados a ser parte de esto que Dios está inaugurando en Jesucristo. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Ya esto se nos explicará mañana o el viernes, el por qué Jesús utiliza parábolas. Pero hoy podemos decir que el sentido de las parábolas es para atraernos a esta realidad del reino. El reino no es algo físico, el reino no es algo material, el reino es el poderío de Dios que se manifiesta en Jesucristo mismo. Y este reinado de Dios se expresa claramente en las nuevas prioridades, en las nuevas relaciones que se forjan por la presencia de Dios mismo. Y no son relaciones, no son prioridades sembradas por la cultura o por la sangre o por el nacionalismo. El reinado de Dios se manifiesta por medio en la fe, y lo que une a todo ciudadano de este reinado de Dios es la relación con Dios, y esta relación con Dios después nos lleva hacia el prójimo. Y es una relación fundada en la fe, en la entrega a Dios, en el hacer nuestro la visión de este reinado que se siembra, que da fruto y al cual nosotros somos invitados a ser parte de él. Así que en esta primera parábola del sembrador, los diferentes tipos de suelo que describe donde cae la semilla refleja los diferentes tipos de personas que escuchan la palabra de Dios y qué es lo que hacen con ellas, con esa palabra. Y si a últimas terminan dando fruto o no. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué tipo de suelo eres tú para responder a la semilla del Evangelio? ¿La aceptas o la rechazas o la dejas que se ahogue o que muera tan fácilmente? Así que el primer ejemplo de suelo son el suelo compacto, donde la semilla cae y porque está tan compacto, tan duro, pues no penetra. Y vienen los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Así que este es otro tipo de suelo que la semilla penetra, pero muy superficialmente. Y como las raíces no pueden ir más profundamente buscando la humedad, buscando el agua, pues entonces llega el sol y el calor del sol las marchitas y las seca. Ya Jesús más adelante nos dirá qué significa esto, qué tipo de personas son estas, que fácilmente se animan por la buena nueva, por el Evangelio, pero la buena nueva, la palabra, no penetra, simplemente se queda en la superficie, no penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que por tanto cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, fácilmente nos echamos hacia atrás. Después Jesús habla de otro tipo de suelo. Otros cayeron sobre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas, ¿no? Aquí está el ejemplo del suelo donde la semilla y la planta que sale de esa semilla pues está rodeada de otras tentaciones y quizás persecuciones. Y que cuando las espinas que significan el compromiso de fidelidad al Evangelio
y las consecuencias de ser fiel a este llamado, pues cuando vemos que las consecuencias nos impactan, nos retan y quizás nos reclaman más de lo que pensamos que somos capaces, pues entonces nos empezamos a hacer hacia atrás y abandonamos el camino del reino. Y estos son el tercer tipo de suelo que fácilmente por las preocupaciones de la vida, por los retos de la vida, pues se echan hacia atrás. Y después viene el cuarto tipo de suelo, que es el que recibe la semilla. La semilla muere, echa raíces y produce frutos del 100, 60 y 30. Y después Jesús cierra con estas palabras: el que tenga oídos, que oiga. Y aquí hay que distinguir entre el escuchar y el oír. Hay una gran diferencia. Escuchar simplemente es la capacidad de distinguir sonidos. Oír es la capacidad de poner atención, entender y asimilar lo que oyes, entiendes y después al asimilarlo lo pones en práctica, ¿no? Sí que escuchar no basta. Simplemente tener la capacidad de decir, he escuchado tu voz, he escuchado lo que dijiste, pero ni bien ni mal. No lo entiendo o no tengo interés en entenderlo. Oír es poner atención, es entender lo que has oído, asimilarlo y ponerlo en práctica. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos que oiga. No dice el que tenga oídos que escuche, sino que oiga, que ponga atención, que entienda, que asimile y ponga en práctica. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.